Ay, Listo, muchachos. ¿qué? ¿Cuánto tuviste? Ay, yo me imagino, yo le decía a Alex, ay, no, yo no me imagino. Wilson se mantiene súper ocupado, esa vida tuya debe ser muy agitada, pero con tanto amor que haces todo y cuánto tuviste en este momento para poderte conectar. Dios te bendiga. Sí, no, pido disculpas de antemano por la tardanza. Se me enredaron unas cositas, saben ustedes que uno papá ya de 4 hijos, esto se No, complica un poco, entonces llegué un poco tarde, acá tenía que terminar de organizar cosas mientras acostábamos los niños, comíamos algo, en fin. Pero no, bueno, aquí estamos, gracias a Dios. Yo también no. estoy muy contento de poder participar en este live porque creo que vamos a tocar un tema fenomenal y me alegra mucho lo que me estabas contando ahora, Anita, y es que han mejorado, digamos que tienen más suscriptores, pues para Sí, uno es una alegría muy grande. O Que sea, esta familia quisiéramos, crezca, porque no, es no, no, que que crezcan, que crezcan, que crezcan, todo lo bueno tiene que crecer y si en algo podemos ayudar a eso, pues bienvenidos. estemos acompañaditos todos en este camino que no es nada fácil, Wilson, no. Entonces, Sí, ahí sí, les sí, sí, estaba sí. diciendo pues que estamos muy dándole como muy duro al tema de parejas, porque pues es un tema pues las parejas ahora estamos sufriendo mucho, nos tenemos que enfrentar a muchas cosas y bueno, y este tema de la sexualidad es algo que no tocamos mucho y es una de las bases más importantes, una de las muy importantes. Y en el live que tuvimos hace tiempito, pues teníamos este temita pendiente, así que ahí te mandamos el anzuelo y te enganchamos. Sí, claro que sí, habíamos intentado con Alex coordinar, pero bueno, hasta que finalmente lo pudimos lograr. sí, bueno, bendito Dios, gracias a Dios se dio Bueno, este no, día. eso va a suceder las cosas como Dios quiera y bueno, Wilson, tú sabes que este espacio, tu tiempo es oro, este espacio es todo tuyo. Me han hecho muchas preguntas por el interno, entonces no sé si se ha permitido todo tipo de preguntas, o sea, calzón quitado, ¿qué dices tú? Sí, 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 en la medida en que podamos hablarlo de mil amores. Lo que pasa es que hay respuestas, cuando se toca el tema de la sexualidad, hay respuestas que necesitan contexto, ¿no? Total. A veces la gente quisiera un sí o no, puedo o no puedo, está bien o está mal. Ujú. Y se requiere, como son cosas realmente importantes y bellas, se requiere un contexto para poderlas tratar con la seriedad, con la serenidad, pero también con la contundencia que se merece el tema. Por esa Correcto. razón, contestaré con mucho gusto lo que haya, pero siempre dando un contexto, ¿no? O sea, no esperen respuestas, digamos, a las personas que nos hicieron las preguntas, no esperen respuestas muy inmediatas, porque se requiere contexto para entender las cosas, ¿no? Sí, comencemos el tema y yo creo que ya al final vamos contestando algunas preguntas, ¿ok? Bueno, Me Wilson, parece ¿cómo perfecto. quieres que comencemos? ¿Con una Desde el oracióncita? principio, sí, como se debe, orando, orando, me Ok, parece que como se debe hacer. Entonces, si quieren, dirigen la oración. claro que sí. Mi En nombre del esposo. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amén. Señor Jesús, ponemos en tus manos este momento. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de poder evangelizar a través de estos medios virtuales. Permite que tu Santo Espíritu, Señor, se pose sobre nosotros, sobre los labios de Wilson, sobre lo que vamos a compartir en este momento. Abre, abre el oído y el entendimiento a cada uno de nosotros para poder recibir de parte tuya a través de Wilson, Señor, lo que tú quieres comunicarnos. Que se haga tu santa voluntad y para tu gloria. Amén. 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 Bueno, gracias. Bien. Taratata. ¿Por dónde comenzar? ¿Por dónde A comenzar este ver, tema tan eh, hermoso? ¿cómo lo titulamos entonces? Recuérdenme en el título. La Sexualidad sexual. en el matrimonio. Bien, bien. Yo creo que empecemos con eso. Sexualidad en el matrimonio. Todo lo que vamos a hablar será dentro del contexto del matrimonio. Por supuesto que nosotros creemos firmemente aquello que dice la Sagrada Escritura y aquello que apoya el orden natural. Y es que las relaciones sexuales se deben dar en el contexto adecuado. Fuera de ese contexto terminan siendo destructivas en muchas ocasiones. Y eso es lo que sucede, ¿no? Dios estableció un orden. Dios desde el libro del Génesis creó a un hombre y a una mujer, aparece muy claramente registrado en los primeros capítulos del libro del Génesis, y los llamó a ellos a ser familia, a ser familia. Estableció, digamos, el matrimonio, al punto que dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y ya no serán dos, sino una sola carne. Y a estos que llamó a ser una sola carne,
pues les invitó a que procrearan, henchid la tierra, llenadla. Acá hay un primer detalle interesante. La primera orden que Dios le dio a nuestros padres, primeros padres, Adán y Eva, fue multiplicarse, procrear, es decir, tener relaciones sexuales. Porque en muchas ocasiones se piensa, bueno, esto van a hablar de relaciones sexuales, la iglesia siempre tiene mucho tabú al tema del sexo, la iglesia desprecia el sexo. Nada más contrario a la realidad. De Sí. hecho, el primer mandato de Dios fue ese, tener relaciones sexuales para que se multiplicaran. Hay algunos que llegaron a decir incluso en alguna época que el sexo fue el pecado original. Eso jamás lo ha predicado la iglesia. Si el pecado original tuviera que ver con el sexo, entonces el pecado original debió haber sido no haber tenido sexo, porque la orden de Dios era crezcan y multiplíquense. Y hasta ahora el único camino que tenemos para crecer y multiplicarnos es la intimidad sexual. Entonces, con eso estamos dándole en la cabeza de entrada a ese mito de que la iglesia desprecia la sexualidad, la iglesia, el tema del sexo es un tema tabú. Todo lo contrario. Para nosotros como católicos, para la Sagrada Escritura, el sexo es algo tan maravilloso, algo tan lindo, que debe ser tratado con dignidad. Más bien hoy estamos viendo que se está cosificando el sexo, que el sexo es considerado como un deporte. Las personas ahora se unen sexualmente, lo que llaman hoy sexo casual, es que te conozco apenas en una farra, en una fiesta, nos acostamos y después ni me acuerdo cómo te llamas porque nos divertimos con el sexo, ¿no? Y qué chévere, pareciera muy chévere porque nos divertimos y sentimos placer y luego ni nos vemos. Pero de ahí vienen las heridas, porque el sexo fue creado para vincular a dos que se aman, no para utilizarse mutuamente para experimentar un placer. La gran tragedia del sexo hoy es que se ha desvinculado del amor y Dios lo creó vinculado al amor. Cuando el sexo se desvincula del amor, cuando el placer se desvincula del amor, termina destruyendo a la persona. En todos los sentidos, si nosotros nos damos cuenta la enorme cantidad de consecuencias que tiene un sexo desvinculado del amor, pues que no terminaríamos de hablar desde las infecciones de transmisión sexual hasta los embarazos no deseados, y digo no deseados entre comillas porque todo embarazo finalmente, si se dio un embarazo es porque Dios desde la eternidad quiso que naciera ese bebé, tal vez no fueron las circunstancias en que Él hubiera querido que produjera la concepción, pero todo niño es una bendición. O sea, si tú existes, fuiste pensado por Dios, aunque las circunstancias no fueron las mejores, no fueron las ideales, pero fuiste pensado por Dios. Pero entonces, de acá, de estos embarazos no deseados, se derivan abortos, se derivan después niños que nacen sin un papá presente o sin una mamá presente, porque entonces el papá nunca lo reconoció, la mamá tuvo que trabajar, lo crió la abuela, en fin, todo esto es producto de un sexo desvinculado del amor. El orden de Dios era distinto, el orden de Dios es que el sexo se vinculara al amor de una pareja para que de ese amor surgiera una familia. Miren que es un orden perfectamente lógico. Y por eso los gobiernos, los estados, las leyes deben velar porque el matrimonio, es decir, papá, mamá, puedan tener un ambiente tal que puedan criar a sus hijos adecuadamente. Eso certifica que una sociedad puede desarrollarse de una mejor manera. Si es que biológicamente naces de un papá y de una mamá, lo natural es que papá y mamá sean los que te críen, los que te sostengan, los que te ayuden. Era el plan de Dios. Pero nosotros sabemos que hubo una caída de nuestros primeros padres. Adán y Eva cometieron el pecado original. Una manzana, bueno, en realidad la Biblia no habla de una manzana, habla de un fruto prohibido. De hecho, en la obra donde aparece la creación del pecado original, Miguel Ángel pinta es un higo, no una manzana, curiosamente. Y pinta un higo con una tremenda intuición porque saben ustedes que después de que ellos se sienten desnudos, se tapan con hojas de higuera. Sí, Entonces él dice, bueno, es un higo, si son hojas de higuera, debió haber sido un sí. higo. Obviamente creemos que esto representa algo, no sabemos exactamente qué significa lo que Dios les había prohibido. El caso es que sea lo que sea, que es lo menos importante, Adán y Eva terminan rompiendo la relación con Dios, terminan desobedeciendo, abusando de su libertad. Y esto genera un tremendo desorden al interior. Noten que Adán y Eva estaban desnudos antes del pecado original y su desnudez no les avergonzaba. Y apenas vino el pecado original, su desnudez comenzó a avergonzarles. Y Juan Pablo II explica en uno de sus libros, si no estoy mal, en Amor y Responsabilidad, explica la razón de esto. Dice,
antes del pecado original, el cuerpo desnudo de la otra persona, de mi cónyuge, el cuerpo desnudo de mi esposa, era un ícono. Después del pecado original, ese cuerpo desnudo se convirtió en un ídolo. Entonces, él explica, miren esta diferencia, él dice, ¿qué es un ícono? Todos hemos visto íconos o iconos, como lo llaman algunos. Un ícono es una figura que me eleva a lo eterno, una figura que me eleva a Dios. Todos hemos visto iconos, que son imágenes de la Virgen María, del Señor, de los ángeles. Entonces, los iconos son ventanas a lo eterno. Yo veo un bello icono o un bello ícono y esto me eleva a Dios. Pero los ídolos, en cambio, que son imágenes también, son imágenes que me alejan de lo eterno. Yo me quedo en la imagen, me quedo en el ídolo, en cambio el ícono me lleva a lo eterno. Antes del pecado original, el cuerpo de mi cónyuge, el cuerpo de Adán, el cuerpo de Eva, llevaba al uno y al otro al cielo. Era un ícono, una ventana a lo eterno. El cuerpo no escondía las cualidades espirituales, sino que las manifestaba. Lo que sucedió con el pecado original es que a partir del momento en que Adán y Eva pecan, el cuerpo desnudo de la otra persona puede, no digo necesariamente lo es, pero puede convertirse en un ídolo. Y lo vemos. ¿Cuántas personas son amadas no solo, pues digamos, no por lo que son, sino por su cuerpo, exclusivamente por su cuerpo? Al punto que cuando ese cuerpo se deformó por alguna razón, les dejaron. El cuerpo no fue ventana para lo espiritual, para algo más profundo, no fue ventana para lo eterno, sino que la persona se quedó adorando ese cuerpo. Y cuando ese cuerpo cayó, se rompió el ídolo. Miren qué linda explicación. Y uno lo ve, eso es muy sencillo. A ver, si tú estás en Río de Janeiro y están las garotas bailando allá, medio desnudas, tú no ves un cuerpo y dices, oye, mira, qué inteligente. Oye, cuánta ternura hay ahí. Oye, mira, qué bondadosa. No, el cuerpo desnudo de la mujer hoy no me devela su alma, no me devela su interioridad. Más bien me hace concentrarme solo en su cuerpo desnudo que termino adorándolo. Y eso fue lo que descubrió Juan Pablo II, lo que explica en un largo desarrollo que llama teología del cuerpo. Eso es bien importante. Papa Juan Pablo II hizo más de 150 catequesis en un par entre 1979 y 1981, una larga y extensa catequesis sobre la realidad de la sexualidad humana. Yo dije, inicialmente Dios nos crea en el estado de la creación, el cuerpo humano develaba lo eterno. El cuerpo humano revelaba más bien lo eterno, ¿cierto? Después del pecado original, el cuerpo humano se cubrió. ¿Por qué? Porque entonces ya a partir de ese momento tememos ser utilizados. Adán y Eva sintieron el temor de que su cuerpo fuera utilizado, de que su cuerpo fuera adorado, porque cuando uno termina adorando un cuerpo, uno termina utilizando ese cuerpo. Los ídolos no se aman, los ídolos se usan, ¿ok? Una persona, veamos por ejemplo las culturas paganas, ¿no? Las culturas paganas utilizaban los ídolos, lo utilizaban para que lloviera, para que dejara de llover, para que tuvieran comida, es decir, siempre un uso, pero no una relación de amor. Eso de relación de amor con Dios es muy propio del cristianismo. Ni siquiera los musulmanes, propiamente hablando, establecen una relación de amor como establecemos los cristianos. Para nosotros Dios no es simplemente el ser superior, el ser eterno, sino a quien amamos. El Señor Jesús pidió amor. En ese mismo orden de ideas, el cuerpo, cuando es considerado un ídolo, uno termina utilizando el cuerpo de la otra persona y la otra persona termina utilizando mi cuerpo. Todo lo que signifique utilización del cuerpo del otro va contra lo que Dios quería de la sexualidad. Entonces, acá estamos llegando, yo creo que al quid, a la raíz de todo lo que tiene que ver con la sexualidad y de dos miradas absolutamente distintas, radicalmente opuestas que existen sobre el sexo. La mirada bíblica y eclesial, donde el cuerpo del otro no es algo para adorar, el cuerpo del otro no es una cosa que uso para mi beneficio, sino que es que el otro también es cuerpo, por eso lo llama teología del cuerpo, porque el otro no solamente tiene un cuerpo, el otro es cuerpo. Su corporeidad hace parte esencial de su dignidad. Una persona no es solo digna por su alma, por sus cualidades espirituales, una persona es digna por su cuerpo. Entonces, antes se despreciaba mucho el cuerpo, de alguna manera hubo unas corrientes que se llamó el dualismo, eso era más bien de la época platónica, estamos hablando de la Grecia previa al cristianismo. Ellos consideraban que el cuerpo era algo malo, que todo lo corpóreo, lo material era algo negativo.
Los cristianos no. Desde que Dios se hizo carne, entendimos con toda claridad que la materia, la carne es buena. Está herida por el pecado original, pero es buena. Y toda esta introducción para decirles, de ninguna manera la iglesia considera el sexo algo malo. Todo lo contrario, lo considera tan bueno, tan maravilloso, que por eso lo custodia, que por eso lo cuida, que por eso procura que la sexualidad se dé en el contexto correcto. Por eso advierte sobre la herida que tenemos y la tentación que tenemos hombres y mujeres de utilizarnos mutuamente, y por eso nos enseña un amor ordenado. Y aquí entonces entramos al tema del placer. Resulta que las relaciones sexuales generan placer. Dios ha querido dotar de la sexualidad a la sexualidad con el placer. Digamos que el placer es un don de Dios. Y Dios ha dado el placer para las acciones que más necesitamos para subsistir como especie. Notemos que nosotros experimentamos placer al comer. Si no experimentáramos placer al comer, entonces pues nos moriríamos de hambre. Las personas simplemente no comerían y se morirían de hambre. Dios dotó el alimento de placer. Pero ese placer tiene que estar ordenado, porque cuando el placer al comer se desordena, entonces caigo en lo que se llama la gula y sufro las consecuencias naturales. A ver, ¿qué pasa cuando una persona come en demasía, come en exceso? Pues entonces triglicéridos, colesterol, obesidad, eso en cuanto al cuerpo, ¿no? Los efectos que tiene un desorden alimenticio en el cuerpo. Pero en cuanto a la voluntad, todavía peor. Una persona que no ha sido capaz de tomar su voluntad al momento de alimentarse, es una persona con una voluntad tan débil que nada es capaz de hacer. Es decir, absolutamente inconstante. Entonces, si el placer al comer se desordena, se cae en la gula. Wilson, Y yo si te el hago una placer... preguntita. A ver, Anita. Y es que se me va como perdiendo la pregunta, y es, a veces los matrimonios comienzan mal por ese lado, porque vienen desde el noviazgo con un tema muy desordenado en la sexualidad, ¿cierto? Entonces arrancan mal, arrancamos mal, ¿sí? ¿Cómo hacer? Porque a mí me marcó mucho cuando yo escuché de ti que decías que en esos actos íntimos glorificamos a Dios y nos hacemos santos. Yo dije, por Dios, es tan importante, pero ¿cómo lograr que si comenzamos con ese tema tan desordenado, cómo lograr darle orden? Porque a veces somos como, Perfecto. ¿y cómo? O sea, que sí, que no, o cómo, qué hacer para que sea tan hermoso. Porque si yo escuché, y ahora eso me quedó en el corazón, que yo glorifico a Dios con esto, con este momento, tiene que ser perfecto. Ya, perfecto. Entonces, para ir a contestar esa pregunta puntual, voy a terminar de explicar y desarrollar lo del placer para llegar justo ahí. Porque decíamos que si yo utilizo el placer del alimento de manera desordenada, termino esclavo de ese placer de alimentarme. Ya no como para vivir, sino que vivo para comer y pago las consecuencias de un placer desordenado. El placer desordenado al momento de comer nos deriva en gula. El placer desordenado en el aspecto sexual deriva en lujuria. Y así como el placer al comer es un medio para alimentarme, óigame bien, el placer al comer es un medio para alimentarme, el placer en la relación sexual es un medio para la unión de los esposos y la procreación. El fin que persigue la intimidad sexual es unir a los esposos y procrear, es decir, es un fin doble. No significa, ahora vamos a explicarlo más adelante, que cada que se tenga una relación sexual se procree, pero sí significa que siempre se está abierto a la vida. Uno puede hacer uso de los periodos infecundos de manera natural para espaciar los hijos cuando hay razones serias para hacerlo. Lo dice la encíclica Humanae Vitae en el numeral 14. De manera que yo no solamente voy a tener relaciones sexuales cuando mi esposa pueda quedar embarazada, pero siempre voy a estar abierto a la vida en el sentido de que siempre voy a estar respetando el orden natural que Dios estableció. Si dentro de ese orden natural Dios ha querido que haya tiempos no fecundos, en la mujer hay tiempos no fecundos, entonces yo puedo hacer uso del matrimonio, digamos, sin ningún problema, porque yo no estoy alterando el orden que Dios estableció.
Otra cosa es yo alterarlo voluntariamente, con pastillas, con el preservativo. Ahora yo estoy alterando el orden que Dios estableció. Soy yo el que estoy violentando aquello que Dios hizo. Soy yo el que decide cuándo dar vida y cuándo no. Mientras que cuando lo hago del modo natural, y no me refiero acá al método del ritmo, porque claro, muchas mamás están pensando ahora, no, pues el método del ritmo, mi abuela planificó con el ritmo y le funcionó. Tuvo 14 hijos con un ritmo, 1, 2, 3, 4. No, existen unos métodos muy científicos, el método Billings, el método sintotérmico. El método Billings, por ejemplo, es el que nosotros usamos, promovemos, somos instructores. Es una maravilla, es un método natural. No te tienes que inyectar basura química, no te tienes que meter una cantidad de pastillas que terminan desordenando completamente tu ciclo menstrual. Es una bomba hormonal. Y que Nada de aparte eso. de todo, ese método une mucho a la pareja porque hay un conocimiento Claro. tan profundo que hasta cuando estamos enojaditas, Ya uno sabemos hasta sabe y por conoce un qué, poquito más. sensibles. Nos ayuda a nosotros como Qué hombres lindo. a aprender mucho más de cómo funcionan ellas como mujeres. Wilson, y qué pena, pero es que hay gente que todavía no sé, no creen que porque no están planificando y los que no están en este camino firmes, no, entonces a llenarnos de hijos, porque así uno escucha. Miren que también es por placer, es permitido por placer y hay métodos naturales para poderlo hacer. Claro, la iglesia lo llama la unión de los esposos. Es decir, el sexo, entendido de esta manera, entendido como un don, lleva a la unión de la pareja. Y los que somos casados lo sabemos. Cuando un par de esposos terminan una relación sexual, es tan distinto a lo que sucede con un par de novios cuando terminan una relación sexual, porque el par de novios comparten una sábana, pero en cambio el par de esposos comparten responsabilidades. El par de novios terminan relaciones sexuales compartiendo una sábana, un par de esposos terminan una relación sexual compartiendo responsabilidades. Somos un proyecto de vida juntos. Esta intimidad sexual la hacemos, digamos, la vivimos en el contexto de la responsabilidad, en el contexto del amor, en el contexto de saber que Dios nos ha llamado a hacer algo más grande que nosotros mismos, a conformar un hogar. Entonces, se desordenó el placer. Y cuando se desordenó el placer, empezamos a ser víctimas del placer desordenado. Entonces empezamos a buscar el placer del sexo y dejamos de buscar el fin del sexo. Empezamos a pensar que el sexo era bueno solo por el placer y se nos olvidó que el sexo era bueno para unir a los esposos, era bueno para procrear, dejamos el fin y convertimos el placer en un fin. Y empezamos desde el noviazgo. Ahora sí voy a la pregunta que tú me hacías. ¿Y qué pasó con el noviazgo? Pues nos dijeron que todo el mundo lo hacía, que no pasa nada, que tengamos sexo. Y empezamos a tener sexo todos en el noviazgo como si fuera lo más natural del mundo, porque supuestamente había que probar para ver si funcionaba. Pero nuestras abuelas no tuvieron sexo antes del matrimonio y los matrimonios les duraron 70 años. Hoy todo el mundo tiene sexo antes del matrimonio y el matrimonio les dura 2 años. Si eso entonces, esa prueba garantizara que van a durar más, porque la evidencia demuestra todo lo contrario. Pero es que además empezamos a utilizar sexo en el noviazgo y ya como no estoy solamente con esa persona con la que me uno para siempre, sino que estuve con X, Y y Z, cuando me acueste con A, voy a llevar todo lo que X, Y y Z me dieron. Es la realidad. Y entonces, a ver, es que yo me pongo a pensar, no hubiese una sola infección de transmisión sexual si cumpliéramos lo que Dios dijo. Una pareja para toda la vida en el contexto del matrimonio. No habría cómo difundir las enfermedades de transmisión sexual o las infecciones de transmisión sexual. Pero es que tampoco tendríamos el problema de los abortos, la cantidad de traumas que esto genera, el síndrome posaborto. Uno atiende frecuentemente mujeres que vienen de que tuvo sexo con su novio, quedó embarazada porque es que el preservativo falla, porque la T de cobre falla, porque el Norplan falla, porque las pastillas, todo falla. Y si no falla eso, falla la persona que en medio del desespero no tenía preservativo y terminaron cayendo, bueno, en fin. Y se acercan después ellas. Eso es un Sí, se acercan. Entonces ya, ¿y cómo vamos a terminar la universidad embarazados? No, pues hay que tomar una decisión, y entonces ya vinculan a la familia y después todo el mundo carga con esa conciencia y se le toca después uno atender a esas niñas que dicen, mi novio me obligó a abortar y mi mamá apoyó a mi novio y ahora los detesto a los dos y se meten en drogas.
por Dios, ese no era el plan de Dios, eso no Wilson, era lo que Dios quería. y mira esto tan ignorante, qué pena que lo diga así, pero dicen, pero yo cómo me voy a casar sin conocer varios hombres. O sea, mire, ¿dónde ponemos el amor como eso tan hermoso que Dios nos da? O sea, hay que conocer, estar en cama con varios hombres para uno estar seguro, como a la hora, como quien dice, ¿cómo me voy a casar sin experiencia? Sí, eso funciona bien con un carro sí funciona bien, ¿cierto? Yo voy y pruebo varios carros a ver cuál es el que me gusta y con ese me quedo. Con las cosas funciona eso, pero no con las personas. Las cosas se usan para saber cuál me gusta más, pero las personas se aman. El amor no funciona así. Es como decir, a ver, voy a tener 3 hijos, a ver cuál me gusta. Y el más tierno de todos fue este, a los otros dos los elimino. No, pues ¿quién va a decir una tremenda tontera de esas? Obviamente, el amor, el amor llena, el amor plenifica. Y precisamente la que hace eso difícilmente, o el que hace eso difícilmente va a encontrar la persona de su vida, porque cuando uno se mete en el mundo del sexo, a probar a ver, a probar a ver, a probar a ver, uno deja de cultivar el mundo del amor. Y yo creo que aquí está la raíz del tema del sexo en el noviazgo. Y se los dice alguien que tuvo el regalo de Dios de llegar virgen al matrimonio. Es un regalo, digamos, inmerecido de Dios, pero es un regalo. Es decir, tuve oportunidades, pues digamos que es que ahora a cualquiera le sobran oportunidades de poderse acostar con X novia, con Y, sin ningún problema. Y sin embargo, por convicción, dije, no, 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 no. No porque quiero, quiero decirle a mi esposa, te amé antes de conocerte. Antes de que te conociera, te amé. Al punto que pude acostarme con otras mujeres y no me acosté con otras mujeres porque te amé a ti. Quise ser fiel a ti antes de conocerte. Pero alguna o alguno dirá, bueno, chévere para usted, Wilson, pero ya para mí, ¿qué? Yo ya no pude hacer eso. Bendito sea mi Dios. No pasa nada. Siempre se puede empezar de nuevo. Claro. Hoy es un día para empezar de nuevo. Dios hace nuevas todas las cosas. Este es el momento. El libro del Apocalipsis dice, he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Y miren, a lo largo de estos retiros espirituales hemos visto cualquier cantidad de gente a la que Dios ha reconstituido, a la que Dios ha restablecido. Personas que, claro, sin saber, siguiendo la lógica del mundo, eso que tú dices, tengo que probar con varias personas, a ver, terminaron desafortunadamente enredando su corazón, heridas, heridos, pero el Señor les tocó, sanó sus corazones y hoy tienen buenos matrimonios. O sea, no estoy diciendo que el que no vivió así está condenado, para nada. Dios es experto en planes B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Es decir, si a Dios no le funciona el plan A, funciona el plan B. Y si no el plan B, el plan C. Y si no el plan C, a ver, No. el plan A era llegue virgen. Bueno, el plan B, pues, a ver, perdone. El plan D, pues, de aborto, bueno, a ver. Es decir, Dios siempre es capaz de hacer una persona nueva. Y no quisiera, antes de la otra pregunta, Anita, no quisiera dejar de decir lo siguiente. Cuando uno en el noviazgo invierte en el sexo, necesariamente eso viene en detrimento de la inversión en el amor. Es decir, el sexo en el noviazgo esconde la otra persona. No digo que con mala intención, pero esconde la realidad de la otra persona. Y eso se los explico con un señor que me decía, mira, me casé con la mujer equivocada. ¿Cómo así? Sí, me casé con la mujer equivocada. Pero ¿por qué dices eso? Porque me enamoré de una cadera y de unas piernas. Y yo le dije, explícate. Y me dijo, sí, me encantaba ella como mujer, me encantaba físicamente. Y claro, en el noviazgo, sexo cada 8 días, el motel, pero yo nunca la conocí en verdad. Porque el tiempo para conocerla era el tiempo en que estábamos teniendo sexo. Y por supuesto el sexo es maravilloso, pues riquísimo. Entonces yo decía, no, pues yo la amo locamente, la amo perdidamente. Pero ya cuando me casé, que yo esperaba que el matrimonio fuera día 1 sexo, día 2 sexo, día 3 sexo, día 4 sexo, día 365 sexo, día 4721 sexo, y me di cuenta que no era así. Me di cuenta que ni era posible, ni lo queríamos, y no siempre ella ni yo. Había momentos donde sencillamente peleábamos por algo, tenía algún revés económico, se enfermaba un niño,
y el sexo desaparecía por completo, o estaba embarazada y no podíamos tener sexo por alguna situación delicada, cuando se acabó el sexo, apareció la persona. ¿Quién era? Y cuando apareció la persona, entonces ya dije, Dios mío, ¿con quién me casé? Y seguramente ya dijo, Dios mío, ¿con quién me casé? El sexo en ese caso fue un velo que ocultó a la verdadera persona. Es semejante a lo que hacen los baristas, las personas que catan café, que prueban café. Lo primero que hacen es quitar el azúcar, porque el azúcar es muy rico. Y el café de peor calidad con azúcar sabe rico, porque el azúcar endulza. Pero si usted quiere probar la verdadera calidad de un café, usted tiene que quitarle el azúcar para saber exactamente a qué sabe el café, para conocer sus notas, que el tostión, que el aroma, que... Ok, usted tiene que saber exactamente, pero que tienes que quitar el azúcar. Lo mismo tú, quieres conocer exactamente quién es tu novio, quién es tu novia, quita el sexo. Es la única verdadera manera. Es que, a ver, no digo que sea difícil, digo que es imposible conocer de verdad a la otra persona, conocerla tal cual es, si es que hay sexo de por medio. Y en el matrimonio. Es que en el matrimonio es muy distinto. Miren, los que somos casados sabemos la experiencia radicalmente distinta que hay en el sexo dentro del contexto del matrimonio. Es radicalmente distinto. Al punto que uno pensaría que el sexo en el matrimonio es, no, pues el 90% de la relación se basa en el sexo. Hombre, el 90% de la relación no se basa en el sexo. El sexo es algo muy importante dentro del matrimonio, pero déjenme decirles, no es lo más importante. O sea, y si esto les toma por sorpresa a algunos de los que nos están escuchando, a ver, los que somos casados sabemos que es así. Es Total. importantísimo, es maravilloso, es delicioso, es extraordinario, es lindo celebrar el sexo, es celebrar el amor en el matrimonio, pero no vas a creer que el sexo se constituye en el lugar número uno. Hombre, es que hay demasiadas cosas. Te voy a decir que sí es lo más importante del matrimonio. Amistad conyugal, eso es lo más importante. Es decir, que los dos seamos tan complementarios, seamos tan amigos, es una amistad conyugal, así lo define el padre Horacio Borges, tengamos esa tal intimidad entre nosotros que sea delicioso estar juntos tomándonos un vino, viéndonos un partido, abrazaditos viendo una película, teniendo relaciones sexuales, trasnochando juntos para educar a los hijos porque el uno tiene fiebre, madrugando juntos para despacharlos, para llevarlos a la escuela. Es toda la vida, es estar con esa persona toda la vida. Entonces, así el sexo se constituye en algo hermoso porque no es sino la celebración de un amor que ya existe. A mí esa expresión, hacer el amor, que siempre me ha generado conflicto, ¿no? Hacer el amor, no. Bueno, así lo entienden muchos, pero se me hace más lógico decir celebrar el amor. Cuando dos se aman ya, el sexo no es otra cosa que una celebración de un amor que ya existe. Y ustedes dirán, no, eso suena tan bonito, pero eso es imposible. No, señores, no solo no es imposible, es fácil de vivir. O sea, yo no estoy diciendo esto como algo utópico, qué lindo llegar hasta allá. No, simplemente uno tiene que decirle a Dios, te creo lo que tú dijiste, lo creo como tú lo dijiste, lo creo, y lo otro es consecuencia natural. Eso sí, hay que hacer sacrificios. Yo quería acostarme con Lili antes de que fuéramos esposos, me atraía sexualmente, yo sentía pulsiones sexuales, es que es natural, hombre. Si uno llega a decir, oye, es que mira, a mí mi novia no me atrae sexualmente, yo la veo a ella es como ver un cactus, ni te cases, hermano, ni te cases, lo natural es que te atraiga sexualmente. Lo que uno va a hacer es, voy a esperar por algo más grande. La castidad no es decirle no al amor, la castidad es la castidad no es decirle no al sexo. La castidad es decirle sí al amor. No sé si ustedes han ido alguna vez a un rodicio, de carnes brasileras, ¿no? Ujú. El rodicio es un buffet brasilero que te dan muchos cortes de carne distintos. Tú pagas una suma de dinero y te ponen un brazalete y comes la carne que quieras, ¿no? Y entonces, lo primero que ellos hacen es una barra de ensaladas con cualquier cantidad de carbohidratos, entonces te ponen platanitos, papitas, todo. Y tú, cuando no has sido un rodicio nunca en tu vida, tú miras todo eso y te llenas a punta de papitas, a punta de platanitos, de ensalada, y cuando llegan los 8 o 9 cortes de carne, pues al Ya, segundo corte ya no puedes más.
y la carne más rica está en el último corte. Eso es una estrategia. Lo mismo pasa con el sexo. Entonces, cuando uno lleva un rodicio, los que ya conocemos los rodicios, uno le dice al primer buffet de carbohidratos, de harina y todo eso, uno le dice no. Todavía Pero no. no porque no me guste la comida, sino porque voy por algo más grande. Voy por algo mejor, voy por la mejor comida. Lo mismo es la castidad en el noviazgo. Uno le dice a ese sexo, pero no porque no me guste el sexo, no porque lo considere algo malo. No, es que voy por algo más grande, voy por un sexo en el contexto que Dios le estableció, voy por algo mejor. La castidad en el noviazgo prepara para la fidelidad en el matrimonio. Dos novios que logren vivir un noviazgo casto, les puedo asegurar que tienen mucha mayor probabilidad de disfrutar un extraordinario y hermoso sexo dentro del matrimonio. Porque es que el sexo no depende de probemos saber la posición X, la posición Y, cuánto dura la persona en la intimidad sexual antes de lograr, digamos, su clímax. No, hombre, no, 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 eso es lo que te dice el mundo. Esa es la basura que te meten. Entonces te dicen que el sexo es así, te enseñan cómo funciona el sexo supuestamente, y después, como lo que te muestran es tan falso, entre aquello que te muestran y la realidad hay un abismo tal que después ese abismo lo llenan con viagras, juegos sexuales. Es decir, la realidad es que el sexo no es como te lo muestran ellos. Ellos te muestran el sexo como la explosión del placer absoluto, y en realidad el sexo, como Dios lo entiende, es la explosión del amor verdadero. Entonces, cuando te muestran todo ese sexo así, te dicen que es una maravilla, pero luego en el matrimonio te das cuenta que lo que hace hermoso el sexo es el amor, entonces, por supuesto que vas a triunfar sexualmente en tu matrimonio si aprendiste a amar adecuadamente a tu novia en castidad durante el tiempo previo al matrimonio. Claro que vas a triunfar, porque vas a tener toda la vida para tener un sexo hermoso. Y no estoy diciendo que dentro de la intimidad sexual no pueda experimentarse placer o mejorar o decir, a ver, esto, el par de esposos pueden hablar perfectamente dentro del orden de lo que Dios ha establecido. Esto me gusta, esto no me gusta, con esto me siento más amado, con esto me siento más amada. Eso se puede y se debe hablar con toda naturalidad, y tiene que tener la confianza para hacerlo. Pero eso sí, cuando hay amor, todo eso se puede. Cuando no hay amor, lo que me interesa es que tú me satisfagas. Como yo me acostumbré en el noviazgo a utilizarte como una cosa, ahora tienes que ser mi cosa también en el matrimonio. Y aquello que me guste a mí, o si no, problema, dificultad, o me voy a buscar otra, o me voy a buscar otro. Y entonces ahí están los problemas de las mujeres, que se le acercan normalmente las mujeres a decirle, me siento infeliz, me siento insatisfecha. Nunca me he sentido sexualmente satisfecha, siempre me he sentido, a ver, me ha tocado hasta fingir. Y uno dice, ¿por qué se tiene que llegar a eso? Eso no es el plan de Dios. Porque también El plan de Dios es que... como la integridad. De la mujer. Porque se llegan tantas cosas que la mujer se siente violentada y el hombre también. O muchas veces también es una sexualidad tan mal manejada. Empieza porque si desde el noviazgo ya venían teniendo relaciones y empiezan a buscar, a buscar, a buscar y a explorar, ya empiezan a meterse en terrenos fangosos, como entrar a pornografía, como a prácticas que realmente empiezan a denigrar a la mujer, a utilizarla realmente como un objeto, y empieza a haber, o sea, ya un quebranto, una ruptura ya en la relación como tal. Ahí ya no hay amor. Claro, son dos caminos. Si tú te decides por el frenético y loco camino de buscar solo el placer y el placer y el placer, la lógica es que, y la realidad antropológica es que el placer siempre va a pedir nuevas formas, nuevas formas. Entonces, si te metes por el frenético camino de saciar como un animal tus instintos, ya nada te va a satisfacer. Empezaste con sexo de esta manera, después pornografía, después juguetes sexuales, después la pobre muchacha tiene que bailar en las pestañas, tiene que vestirse de no sé qué manera, pero es que ya no me satisface, ahora queremos una tercera persona, pero es que tampoco me satisface. Nada va a saciar. Y si inventamos más y más y más en el camino del placer, pues te das cuenta que puedes llegar a lo más sucio, bajo y denigrante, y ni aún así eso te va a saciar. El otro camino es el camino del amor, donde en la base está el amor.
Y cuando en la base está el amor, cuando en la base hay dos que se quieren, que se conquistan, que se aman, que tienen un matrimonio lindo, que es tan rico estar juntos, que no tenemos que concluir una noche de cena con vinito necesariamente en sexo, porque es tan rico estar juntos que eso ya es la plenitud, pero que de repente, si se concluye la intimidad sexual, esa relación sexual no es otra cosa que celebrar un amor que ya se tiene, te das cuenta que para experimentarte mucho más amado e incluso para experimentar mucho más placer, no se necesita llegar a esas cosas. No se necesita llegar a esas cosas, porque el amor suple, planifica y llena, el placer no. El placer te genera una sensación momentánea de bienestar, pero no te llena, no te planifica. Es más, el placer es muy instintivo, y repito, es algo maravilloso, pero el placer responde mucho a nuestra corporeidad, responde más bien mucho a nuestros instintos. El amor responde mucho más a nuestra realidad espiritual, a nuestra alma. Entonces, acá es importante decir esto, si inviertes demasiado en buscar placer, nada te va a saciar. Por eso uno le dice a los matrimonios, no se metan por ese oscuro mundo de buscar y buscar y buscar más cosas, porque van a terminar siendo objetos el uno del otro. Y entonces si ya probaron una cosa, ya no son capaces de tener sexo si no es con esa cosa, si no es así, si no es asá. Y entonces ya, si no es con pornografía, no me siento satisfecho. Y entonces ya, si no es con una tercera persona, no me siento satisfecho. Mientras que el que ama, hasta con un beso se siente satisfecho. Ajá. Hasta con un abrazo se siente satisfecho. Y luego cuando eso se concluye en la intimidad sexual, no, pues es que maravilloso. Repito, eso no significa que dentro de la relación sexual de los esposos no pueda haber momentos bonitos, momentos que se busque un lícito y sano placer. Wilson, ¿qué parte del cuerpo se puede besar y qué parte no? Toda parte del cuerpo es besable. O sea, no hay nada del cuerpo propiamente indigno. No hay algo del cuerpo que sea algo feo. Todo es besable. Lo que pasa es que ahí lo que la iglesia dice y lo que el sentido común enseña, para no andar por ese camino frenético de la búsqueda de placer desvinculada del amor, sino para caminar por el camino recto del amor que celebra el placer, que celebra esa unión entre dos, esa amistad conyugal en el sexo. El camino es que la intimidad sexual se da a través, los moralistas hablan del PER, PER, y eso es importante para que ustedes sepan, porque muchas preguntas de moral sexual se responden sabiendo esto. O sea, muchas preguntas que le dicen, no puedo hacer esto, puedo hacer aquello, esto es permitido, esto no es permitido, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde no? Lo primero es esta base que estamos poniendo. Cultive siempre el amor, más que el placer. Cultive siempre que el sexo sea el encuentro de dos que se aman. Y se darán cuenta que eso llena mucho más que el camino frenético de buscar placer por placer. Pero luego, ya cuando se tiene la relación sexual, debe haber P de penetración, E de eyaculación y R de retención del líquido seminal. Cuando hay PER, se considera que hubo una relación sexual completa. Una relación sexual completa. Para que la relación sexual sea como Dios la ordena, debe haber penetración del miembro viril en la vagina de la mujer, eyaculación del hombre en la vagina de la mujer y retención del líquido seminal. Con eso estamos diciendo que cualquier cosa que se haga en el contexto de la intimidad sexual, que obviamente, hombre, cuando hay amor, no es que llegué, nos acostamos y sexo, no, debe haber unos preludios amorosos, debe haber un momento de enamorarse, de abrazarse, de besarse, eso es bonito y necesario, absolutamente necesario. Entonces, esto debe disponer a la relación sexual, sobre todo porque el cuerpo de la mujer, la sexualidad de la mujer funciona distinto a la sexualidad en el hombre. En el hombre, la sexualidad es mucho más inmediata, digamos que describe una campana de Gauss. El hombre inicia rápido, tiene una sexualidad, es capaz de llegar, digamos, a un estado de excitación muy rápido y luego, después de lograr su clímax, es capaz de bajar igualmente rápido. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la pobre mujer insatisfecha. Porque como no hay un contexto de amor, como lo que me interesa no es amarte, que te sientas bien, sino que como me cultivé en el egoísmo del placer, lo que me interesa es yo experimentar placer y usted mire a ver cómo le va.
y yo terminé ya, Inés, así como si me hubiera comido una hamburguesa y tiro eso y erupto. Cuando se ha cultivado el placer y no el amor, es así. Mujeres insatisfechas. El hombre hizo sus necesidades, perdónenme lo crudo, pero eso es lo que yo escucho todos los días acompañando parejas. El hombre hizo sus necesidades y ya. Hombre, no, porque es que la mujer, en cambio, describe esa misma campana de Gauss, pero mucho más lento. Ella va llegando poco a poco, ella progresivamente va logrando llegar a un momento de amor, y luego cuando llega a la cúspide, ella se detiene más allí. Y entonces cuando se ama, cuando yo amo a mi esposa y quiero que ella sea feliz, entonces yo estoy incluso sacrificándome un poquito para que ella pueda experimentar una relación sexual linda, placentera, para que no se crea que yo la estoy utilizando, sino que nos estamos amando entre los dos. Entonces, en ese proceso es mucho más lento, por eso debe haber unos preludios amorosos. Incluso después de la relación sexual, debe haber unos actos conclusivos. Es decir, no terminé pues y ya al baño y se acabó. No, hombre, quererse, abrazarse, estar allí, conversar, reírse, hasta dormirse junticos abrazados. Eso es lindo, eso es necesario, y eso es lo que más queda, eso es lo que permanece. Pero ¿eso quién lo hace? Hombre, los que han cultivado el amor, para los que el sexo no es otra cosa que la celebración de un amor que ya existe. Pero no esperes de dos animalitos que se están buscando usar el uno al otro algo así de bonito, algo así de tierno. No, no, no. Eso se usan. Mientras más grosero y más vulgar sea el sexo, venga para acá. Y después de toda la asquerosidad, después de quedarla, ni te conozco. Después de eso van a pelear. Porque eso no fue la celebración del amor, sino que fue simplemente el desfogue de un instinto. Entonces son dos concepciones completamente distintas del sexo. Y cada cual escoge cuál seguir. Ahora, el que viene siguiendo la que está así del placer desordenado, puede reivindicarse. Pueden empezar un camino hacia atrás. Pueden empezar, por ejemplo, dejando toda esa basura, toda la pornografía. Por supuesto que eso nunca va a estar bien dentro de la relación sexual. La pornografía no. Menos terceras personas. Pueden empezar un proceso de deshacer sus pasos con oración, con acompañamiento. Y aquí cuando hablo de acompañamiento me refiero a gente buena, católica. Yo hasta ahora no he conocido el primer sexólogo que tenga una antropología cristiana. Es decir, que tenga en cuenta estos elementos que acabamos de decir. No sé si lo conocen, por favor, me lo presentan. Sí. Pero desafortunadamente los sexólogos actuales tienen una antropología bastante distinta a la nuestra. Consideran al hombre más bien un animal instintivo, y lo que te dicen es más sexo, más placer. En realidad cosas, les llevan, cremas, cosas, juguetes. Les llevan por el precipicio. No cultivan el amor. No digo que no existan buenos sexólogos, pero yo hasta ahora los desconozco, sobre todo por los casos que me consultan, por la gente con la que estoy hablando permanentemente y me dicen, me dijeron esto, me dijeron aquello. No, hombre, cultiven hacia allá. Entonces, hermoso, guardando el PER, la penetración, la eyaculación y la retención, ¿qué posición es lícita? Cualquiera que guarde el PER, es decir, cualquiera que permita una relación sexual donde haya penetración, eyaculación y retención. Eso no es que haya una posición católica y las otras no. No, eso no existe. Se puede, cualquier posición que permita la penetración, la eyaculación y la retención. Cualquier cosa que, por alguna razón, impida el PER, entonces siempre va a ser inmoral. Siempre va a ser inmoral. Si en medio de la relación sexual el hombre eyacula fuera de la mujer, entonces estamos hablando acá ya de una inmoralidad. Eyacula fuera de la mujer, aún dentro de un preservativo. Eyacula fuera de la mujer con sexo oral, sexo anal, todo ese tipo de cosas, obviamente se salen del orden que Dios estableció, porque ahí es el placer por el placer. No estamos hablando de lo que Dios creó, de dos que se aman, que se unen y que se abren a la vida, que están respetando los ciclos naturales que Dios estableció. Wilson, es que ella se tiene que vestir de colegiala, pues, y bailar en las pestañas, y hacer la posición 4717 para satisfacerlo a él. Va por mal camino, o sea, a ver, yo acá no puedo decir hasta dónde es pecado algo o hasta dónde no es pecado algo, eso es muy también de la intimidad de los cónyuges, en este tipo de cosas. Lo que les digo es que invertir hacia allá es invertir mal, es invertir incorrectamente, porque tú terminas teniendo sexo con una bailarina o con una colegiala o con una, no sé, una policía o lo que sea, los roles que
pero tú estás teniendo sexo con un rol o con tu esposa, a la que amas. Mm, Todo eso se van convirtiendo en desórdenes, en desórdenes. Repito, acá yo no estoy hablando propiamente de moralidad, no estoy diciendo en que se vista así es pecador. No, lo que estoy diciendo es que no está orientándose hacia lo que debería. Por lo menos hacia lo que te enseña la Biblia, hacia lo que te enseña la iglesia, y hacia aquello que nosotros hemos experimentado como esposos. O sea, yo les digo la verdad, yo considero que tengo una sexualidad maravillosa, sana, feliz, placentera, hermosa, limpia, bellísima. Pero repito, porque en nosotros hay algo que es eh, amistad conyugal. O sea, es- para mi esposa y para mí, estar juntos no es sino celebrar aquello que vivimos todo el día. Nuestra relación sexual no es sino la celebración de un amor que tenemos durante todo el día, de una llamada, de una mirada, de una palabra linda, de un perdón que nos tenemos que pedir, de un enamorarme de ella viendo cómo se sacrifica por mis hijos. Yo la veo a ella y no me provoca ni no comerme la pico a toda hora, viéndola embarazadita, que cargando la niña, entonces uno le provoca ayudar, estar ahí, y entonces la relación sexual no es sino la celebración de ese amor. Entonces, más placentero no puede ser, más placentero no puede ser. Y Qué pensar, lindo, Wilson, y Wilson. pensar en esta pareja, nuestra esposa, desde el primer momento del día, o sea, en cualquier, o sea, el momento de la relación íntima no es solamente esos 5 minuticos antes de tomar la decisión, sino desde mucho antes, prepararse desde un cumplido, llevar unas flores, de prepararle un alimento, qué le gusta a ella, qué la enamora, qué le atrae de ti, o sea, cómo volver todo ese momento y todo ese día en un momento especial para que se llegue a dar eso. Y si no se da, pues no importa, también es maravilloso porque es compartir ese espacio de intimidad que no tiene que terminar siempre en una relación, en un coito como tal. Exactamente, exactamente. Obviamente puede haber una preparación remota en el sentido de ser más cariñoso, más especial ese día, pero que no diga ella, pues me trajo la chocolatina, o sea que hoy toca, pues. Que no ya, No, me trajo la rosa, pues ya tocó. Ya, Hombre, qué sí, lindo que fuera tan común eso, tan cotidiano esto, que al final, hombre, es que en cualquier momento estoy dispuesto, en cualquier momento estoy dispuesta, porque a toda hora nos estamos enamorando. Obviamente habrá momentos especiales, fechas especiales, y eso no se puede perder tampoco. A ver, hombre, vestirse un poquito más linda, estar todo un poquito más decorado, eso está bien, eso es bonito, eso es lindo, eso hace parte de una adecuada manera de amarnos. Entonces, en ese orden de ideas, debemos estar preparando todo el tiempo. Lo otro que hay que saber es que para los católicos el sexo no solo no es algo malo, sino que es algo bueno dentro del contexto del matrimonio porque santifica a los cónyuges. Se celebra el amor al punto que se transmite gracia entre los esposos. A ver, esto yo no sé qué tanto lo hemos considerado, pero los que nos casamos participamos de un sacramento y los cónyuges somos ministros de ese sacramento y un ministro es el que transfiere la gracia. El sacerdote es ministro del sacramento de la confesión porque cuando me absuelve me transfiere la gracia, me transmite la gracia de Cristo. Los esposos son ministros porque cuando tienen intimidad sexual como Dios la manda en el contexto que Él estableció, se transmiten gracia. A ver, esto es increíble. Cuando terminan dos que se aman en el contexto del matrimonio, una relación sexual, terminan más santos de lo que eran antes de la relación sexual. impresionante. genial, Así de literal es esto. Ahora, no es espectacular. que usted le vaya, no es que usted le vaya a decir a su esposa todos los días, mi amor, ¿me quieres hacer más santo hoy? Wilson, si no hay relaciones sexuales en un matrimonio, ¿está mal eso? ¿O pueden llegar En, como a un acuerdo Esa es una de las de preguntas que castidad, tenemos ahí. como decir, bueno, queremos ser castos en el, o eso no aplica ahí? miren, San Pablo habla de una continencia durante un tiempo que se podría llegar a tener, una continencia en común acuerdo, por ejemplo, vamos a hacer un acto de sacrificio por esta razón, por la enfermedad de un hijo, eso en común acuerdo se podría hacer por un tiempo limitado. Casos excepcionales en la iglesia ha habido de personas Tantos, que se tantos. han prometido a Dios, no porque el sexo sea malo, sino porque lo quieren sacrificar por amor a Dios, por una causa muy noble,
y eso es permitido siempre y cuando haya un director espiritual, sea de común acuerdo. No es algo en sí mismo malo, pero debe ser algo muy acompañado de un director espiritual. No vaya a ser que uno de una loquera haga eso y termine haciendo pecar a su cónyuge. Bueno, entre comillas, haciéndolo pecar, porque el que No peca, ayudarlo. peca porque quiere. Pero digamos que, a ver, la mujer, pues no, mi amor, hemos decidido virtuosamente no volver a tener intimidad sexual porque nos queremos amar como Dios manda, sin tocarnos, y el pobre esposo termina cayendo, o la pobre esposa termina cayendo. Eso, repito, casos realmente extraordinarios en la historia de la iglesia, no solo muy contados, sino muy acompañados. Lo ordinario es que de pronto hagan una mortificación, por ejemplo, durante la cuaresma vamos a hacer la mortificación de no tener relaciones sexuales. No porque sea malo tener relaciones sexuales durante la cuaresma, sino al contrario, porque la relación sexual es algo tan lindo y tan maravilloso que me voy a privar de algo lindo y maravilloso por amor a Dios, como ayunar. Yo no dejo de comer porque sea malo comer, sino que es que comer es tan maravilloso que al dejar de hacerlo estoy sacrificando algo realmente maravilloso. Y en ese orden de ideas hay un gran sacrificio. Muchachos, yo creo que me van a tener que esperar un segundito porque se me va a descargar el celular. No hay Entonces problema. voy a ir a Tranquilo, conectar, voy a tranquilo, conectarlo antes de que se descargue. Listo, vayan ustedes Claro. hablando ahí, me tranquilo, disculpan. Wilson. Tenemos, Hay una dudita que estoy viendo rondando por ahí que es la retención. La retención es que cuando hay una eyaculación, luego de una eyaculación debe haber esa retención seminal, o sea, que el semen quede dentro de la mujer. Sí, el semen no debe, el hombre no debe eyacular por fuera, o los preservativos, o o sea, que no dentro de un hayan barreras que preservativo. impidan que quede dentro de la mujer, simplemente es eso. Exacto. Y también han preguntado a varias personas que ojalá quede guardado, siempre nos queda guardado las historias dentro de la cuenta, ahí la pueden ver, las personas que no tuvieron la oportunidad de arrancarla desde el comienzo. Exacto, y hay muchas preguntitas que se van perdiendo porque no las hacemos aquí abajito en el icono de preguntas, muchas no las he puesto porque Wilson las ha ido resolviendo a medida que habla. Entonces, las que de pronto entró tardecito, van al perfil, buscan el like y lo vuelven y lo ven y van buscando ahí como la partecita que se perdieron. Bueno, ahí vamos mirando las otras preguntitas. Wilson, yo creo que hasta ahora pues Vamos a sabemos ver. mucha de la información. Muchas Hemos avanzado muy bien, muchas preguntitas que han preguntas hecho, tú se han las ido has ido resolviendo. como Hemos ido resolviendo en el resolviendo camino. en este tema que somos, de verdad, qué tema tan fascinante. A mí me parece precioso como tú hablas de este tema en el matrimonio. ¿Hay manera de reparar la sexualidad en el matrimonio después, Wilson, de que hubo una vasectomía o la mujer se operó? Hay mucha angustia como con eso cuando ya toman este camino y ya se operaron y sienten como... Sí, sí. Miren, Dios es maravilloso. Dios es muy lindo y qué lindo ser católico porque uno pertenece a la fe de las segundas oportunidades. Acá nadie está condenado en vida definitivamente. Todos hemos cometido muchos errores y Dios es capaz de hacer nuevas todas las cosas. Tenemos parejas incluso que sin ser estrictamente obligatorio, buscar una reversión de la operación que ya se hicieron, de una vasectomía, una tubectomía, han hecho esta operación porque después se han abierto a la vida, han dicho queremos otro hijo y luego son muchos los testimonios que tenemos de parejas que han vuelto a quedar embarazados después de una operación de recanalización. No es estrictamente obligatorio ni necesario, tiene un costo, son parejas que dicen tenemos cómo hacerlo y lo vamos a hacer y lo logran y es algo bien bonito, pero aún quienes lo han hecho, quienes no tendrían cómo revertir ese proceso, pueden no solamente pedir perdón a Dios, sino que no están condenados en vida. Digo, uno siempre habla del ideal, uno siempre habla de lo que debe ser. Hay personas que sienten, bueno, yo ya no voy a alcanzar eso que debo ser, entonces ya estoy condenado en vida. De ninguna manera. Lo que pasa es que tenemos que mantener alto el estándar, tenemos que apuntar hacia allá. Es un camino mientras se logra. Obviamente, si yo he tenido hasta hoy una vida tremendamente desordenada a nivel sexual, pues mañana no voy a aparecer con una sexualidad absolutamente linda, armoniosa, sana, muy orientada al amor. Va a ser un proceso de deshacer pasos.
un proceso de descorrer pasos que he recorrido para volver a aquello que Dios ha establecido, un proceso de vida de oración, un proceso de vida de mortificación, un proceso de purificación de la mente, de los ojos, de la vista, un proceso de botar mucha basura que tenemos, de alejarnos de ciertas personas que nos malinfluyen. Pero es perfectamente posible. Dios es capaz de restablecer todo y hacerlo todo nuevo en estas personas. Y es posible nuevo, después de todo este proceso, vivir una linda sexualidad, como Dios la manda, a pesar de que hayamos caminado por un camino terrible, pero Dios es capaz de recomponer, de volver a armar. Y eso se los digo con absoluta seguridad, porque yo empecé mi proceso de conversión muy joven, a los 15 años, pero he conocido a lo largo de estos 21 o 22 años de camino espiritual, he conocido cualquier cantidad de personas que no empezaron tan jóvenes, que cometieron todos los errores del mundo y que hoy pueden levantar su cabeza, mirar en alto y decir, Dios me ha hecho de nuevo, ha hecho de nuevo a mi familia, ha reconstruido nuevamente mi sexualidad, la ha reorientado. Y aquí yo quisiera meterme en un tema de capital importancia en el tema de la sexualidad, es que hay que comprender que en las heridas del pecado original, cada uno, hombre y mujer, fue herido de una manera distinta. La mujer no fue tan herida en su sexualidad, aunque ahora desafortunadamente todo vemos, ¿no? Desafortunadamente ahora todo vemos. Pero la mujer fue más herida en su afectividad. La mujer quedó más herida en el deseo de querer sentirse amada. Y por eso en muchas ocasiones uno ve que hay chicas que no es que quieran tener sexo con el novio, sino que quieren sentirse amadas. Entonces, para que no se me vaya, pues lo retengo. Y esa es la verdad, ¿eh? O sea, no quiero sonar ni machista, ni feminista, ni nada. Hablo de lo que escucho acompañando jóvenes a lo largo de estos años. O sea, que me dicen, no, a mí no me interesaría, o sea, no me importa. Pero en ocasiones reciben presión de sus novios, como que dicen, si no tenemos sexo, entonces lárgate. O sea, entonces ellas terminan dando sexo a cambio de amor. Y en el hombre muchas veces pasa lo contrario. Te doy amor a cambio de sexo. El hombre fue más, perdón, más herido en su lujuria. Y el matrimonio fue creado por Dios para sanar esas heridas. El matrimonio Dios lo establece como un camino también de sanación de las heridas, de las inclinaciones desordenadas, de la disciplina. Ya, ya. Ya regresaste. Se había ido, estoy viendo que... No, pero un Vamos a ver. pedacito pequeñito. Ya, lo que pasa es que estoy viendo que está cargando muy lento. Entonces quiero saber exactamente Vamos a quedar. No, es que uno qué es se lo puede que... quedar hablando de este tema, no, y contigo, yo creo que contigo se puede quedar uno horas escuchándote. Pero bueno, vamos bien. Estabas diciéndonos, que hay una disimetría en las heridas del pecado original. Es decir, al hombre lo afectó más en su carnalidad, a la mujer le afectó más en su afectividad. Por eso uno nota que normalmente el hombre es más carnal, más inclinado a todo, a la voracidad sexual, a la voracidad alimenticia, por ejemplo. Uno ve que el hombre quiere mayores cantidades, muy inclinado a lo corpóreo, a lo corporal. La mujer, en cambio, más inclinada a lo afectivo, pero también desordenado, a apegarse a una persona, más inclinada a celar, por ejemplo, a que esté conmigo, con quien estás. Esto es así por las heridas del pecado original. Entonces el matrimonio tiene que ayudar a sanar ambas cosas. El matrimonio ayuda a sanar precisamente con la gracia de Dios que se le da a los cónyuges, pero también con la ayuda de los cónyuges que son ministros del sacramento. De manera que si la esposa quiere ayudar a sanar al esposo en su sexualidad, no puede seguirlo orientando a una sexualidad animal. Con cariño debe orientarlo a una sexualidad humana, a una sexualidad bella, a una sexualidad bien vivida. Y el hombre, si quiere ayudar a sanar en la mujer esa afectividad desordenada que tiene, de que quiero que siempre estés conmigo, de que no te quiero soltar en ningún momento, de que quiero sentirme afirmada en ti, debe orientar a la mujer a una mayor confianza en Dios. En Dios es que se sana todo esto. En Hermoso. Dios. Si no es en Dios, uno no lo va a lograr. Una sexualidad desordenada se sana con una auténtica conversión. Una afectividad desordenada se sana con una auténtica conversión. Por eso en el centro del matrimonio, sí o sí, debe estar Dios. Debe estar Dios. Ani.
No, es que la única manera que Eso no tiene realmente pueda discusión. funcionar es un matrimonio. Si Dios no está en el medio, pues obviamente es lo que piense cada uno, lo que desee cada uno y para donde se oriente cada uno. Si el Señor no está ahí dirigiendo ese barco, pues ya se hundió. Así que Así es. si hay parejitas que todavía no tienen a Dios en el medio, déjenme decirles que va a ser muy complicado que lo puedan lograr. Claro, claro. Y Dios les está esperando con brazos abiertos. De Así hecho, es. y ya casi para concluir, Sí. que, que me está esperando mi esposa, Sí. porque ahora tenemos todavía que seguir trabajando un poco. Yo quisiera invitar a las parejas que nos escuchan, los que nos escuchan por primera vez, los que de casualidad están conectados en este live, a que hagan su consagración a la Virgen. Vamos a iniciar un nuevo proceso de consagración virtual masivo, como el que hicimos el año pasado en el contexto de la pandemia, 33 días seguidos. Eso nos lo pidió nuestro director general Rodrigo, el de Lazos de Amor Mariano. Todas las noches a las 9 de la noche hora Colombia, charlitas de media hora, para tener un proceso de conversión verdadero, un proceso de cambio. Ojalá la pareja lo haga junto. Hermoso. Que este proceso sea un proceso vivido en pareja y van a darse cuenta incluso cómo este proceso de conversión les va a llevar a la sanación de su sexualidad. Les estaré informando a través de mis redes sociales y a través de las redes sociales de Lazos cuando iniciamos. Más o menos se iniciará en unos 15 días el proceso, más o menos en unos 15 días, para que estén pendientes, vamos a inscribirlos, para que todo el mundo se pueda conectar, se les va a hacer un cierto acompañamiento en la medida en que podamos, va a depender lo masiva que sea la respuesta, en ese orden de ideas podremos contestar o no más o menos cantidad de personas, pero sería bien lindo, porque son Espectacular. ingente cantidad de personas las que nos han dicho que gracias a la consagración han podido sanar su sexualidad, han podido recomponer su matrimonio, han podido reconfigurar un hogar como Dios lo quiere, han aprendido a no orientarse tanto a lo animal, a el recibir, sino más bien a lo espiritual, al dar, al entregarse, al aprender a sacrificarme. Y eso genera todavía una mayor felicidad que el hecho de recibir, que nunca termina uno de saciarse cuando se mete por ese camino frenético del placer. Entonces, estén pendientes porque vamos a iniciar este proceso de preparación para la consagración. La idea es terminar la consagración el 21 de octubre. El 21 de octubre, a ver si no me engaña, perdón, 21 de noviembre. 21 de noviembre terminaríamos la consagración, que si no estoy mal es día de la presentación de Nuestra Señora. Todavía tenemos dudas si el 21 de noviembre o el 27 de noviembre terminar el proceso, que es Día de la Medalla Milagrosa, les estaremos contando, pero eso significa que nos devolvemos. Se, Tranquilo. se volvió a ir. No, qué bendición, qué bendición. Yo hice esa consagración. Es una bendición esto que va a pasar para que estén muy atentos. Y no es solo para matrimonios, todas las personas lo pueden hacer. Que por ahí preguntaron que si era solo para matrimonios. Estén muy atentos a las redes sociales de Wilson. No se pierdan esa oportunidad. La vida de nosotros es un antes y un después de esa consagración. Es preciosa. La fuerza que uno siente, la fe, el amor, esa ternura. Muy especial. Así es. Es el camino más cortico para llegar a Jesús a Wilson, través de María. Dios, sí, Wilson, Dios te bendiga de verdad y te multiplique, mejor dicho, este ministerio tan hermoso que tú tienes, esos dones tan lindos, cómo uno se conecta contigo, cómo el Espíritu Santo habla a través de ti de una manera maravillosa. Los que entraron tarde tranquilitos, ese live queda guardado para que no solo lo disfruten cuantas veces quieran, sino que lo compartan, queda ahí guardadito en la cuenta de Regálame tu historia. Y si tienen preguntitas, nosotros, Wilson también les pueden preguntar ahí por el Instagram, que les responde con mucho amor. Wilson, Amén, gracias. amén. Gracias por tu tiempo. Saludos a tu esposa. Un abrazo muy, muy grande. Lili, que gracias por prestarnos, Que Dios, por habernos prestado tanto tiempo. que Dios los bendiga a todos, Wilson. Amén. Un abrazo para todos. Terminamos con una oración, ¿les parece? Me parece, Claro. me encanta. Dirígela tú, por favor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos permites compartir en torno a ti, en torno a tu palabra, en torno a tu enseñanza, un momento lindo respecto a un tema precioso que es la sexualidad humana, la sexualidad en el contexto del matrimonio, ese bello sacramento que nos has dado, también como sanación de nuestras heridas.
Suplicamos que vengas a incrementar el amor en nosotros. Enséñanos a caminar por la senda del amor, por la senda que cultiva la felicidad verdadera, el amor estable y duradero, donde la sexualidad no es sino la celebración de un amor que ya existe. Y aléjanos del camino del placer desordenado, de la lujuria. Aléjanos del camino donde el otro es para mí un objeto que busco para mi placer. Todo eso te lo pedimos a través del Inmaculado Corazón de María, hoy, el día de su cumpleaños. Hoy, 8 de septiembre, día de la Natividad de aquella que es considerada y que es en efecto la más pura de todas las criaturas. Te lo pedimos, Señor, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te Amén. guarde un montón. Dios te bendiga. Feliz noche. Un abrazo, Alex, Anita. La Virgen los acompañe. Nos vemos. Amén. Que Chao a todos. descansen. Una feliz Chao. noche para todos. Gracias. Amén. Gracias.